Cámara grabando. ¿Sonido grabando? Sonido. Bueno, cuéntanos cómo te llamas, quién eres, qué edad tienes, de dónde eres, estudiaste, qué haces hoy en día, lo que quieras. De una. Bueno, Majo, no, pues soy Juan Francisco González, tengo 34 años, soy bogotano. Yo hace 9 años me gradué de publicidad, yo estudié publicidad primero, después hice una maestría, acabé el año pasado en gestión de innovación tecnológica, me muevo mucho en temas de transformación digital para empresas, ahorita trabajo en una consultora que se llama Huge, en ese tipo de proyectos. ¿Qué más te puedo decir? Pues sí, ¿no? Vivo en Bogotá, coleccionista de música desde hace rato, melómano, más o menos. Eso es un poquitico como el resumen. Qué chévere. Bueno, cuéntanos cómo el vinilo llegó a tu vida, sobre todo la frecuencia con la que lo escuchas, si nació desde muy pequeño a esta edad. Cuéntanos. Yo creo que yo empecé fue a enfocarme mucho en coleccionar música desde pequeño, no tanto vinilo. Mis papás tenían, como todos los papás en los 90s, como colección de CDs. Y yo empecé a descubrirles un poco como algunos CDs que tenían ahí, algunos greatest hits. El que me acuerdo que me introdujo un poco como al mundo fue el de los Beatles, que es una recopilación que se llama One, que son las 27 canciones de los Beatles que llegaron al número 1 en las listas. Y yo le cogía mucho gusto a escuchar la música y mientras mirar los libreticos. Y a medida del tiempo como que iban apareciendo nuevos formatos, que aparecía el iPod, entonces me acuerdo que a mis 15 años me regalaron un iPod mis papás, entonces le metí toda la música, pero igual cuando íbamos de viaje o algo así, o cuando era de cumpleaños, yo siempre les pedía como quiero bonos, quiero CDs, y mi papá me decía, pero ¿para qué si tienes el iPod? No sé qué. Y yo como a mí me gusta coleccionar, como que nunca le puse con mucha lógica al tema, siempre siento que era una cosa que me llamaba la atención, me parecía como importante tener como ese pedazo físico de la música, y a medida yo creo que nos movimos más hacia lo digital, más hacia la nube, más hacia todo, para mí siempre tuvo mucha importancia eso. Pero mi primer vinilo, la verdad, vino en un paseo a San Francisco en el 2007 con mi familia. En ese paseo fue que compré el iPod y todo, pero me acuerdo que terminamos en una tienda de vinilos que se llama Miva Music, y había una sección de vinilos a $1. Y yo en esa época era muy fan de una banda de rock que se llama Def Leppard, y vi el disco de ellos que se llama Pyromania y lo compré $1. Y ese disco nunca lo tocó una tornamesa mía hasta el 2017 cuando compré una tornamesa. O sea, yo tuve un vinilo 10 años antes de tener una tornamesa, y creo que eso fue siempre bien interesante, como era más hacia el tema de coleccionar, de tener como un pedacito de historia o una parte, yo creo, como de una relación más cercana con los artistas. Creo que los que coleccionamos como que no solo, pues yo creo que existen muchas razones, pero la mía en muchos elementos es como por la parte emocional. Creo que uno quiere buscar alguna clase de conexión, alguna clase de cercanía y de entendimiento y de contexto de las bandas y álbumes que le encantan, y creo que eso fue lo que siempre me llamó, como la historia que estaba en el libretico, ver las decisiones que la banda, la disquera, los productores como que tomaron para amplificar esa experiencia, y que no fuera solo el CD, sino que fuera toda una historia de fondo. Qué chévere, o sea, estamos hablando de que tienes una colección de vinilos bastante amplia. Es amplia, sí. No como la de Andrew, pero es amplia. ¿Cuántos aproximadamente estamos hablando? Ahorita la última vez que hice auditoría, que hice inventario, están en 140. 140 vinilos. 140 vinilos y contando. Yo creo que eso es importante. Hay que aclarar. Ok, generalmente tú dónde adquieres los vinilos, porque vemos que hay tiendas especializadas, hay ferias, hay trueques. ¿Cómo los consigues? ¿Cómo haces? Yo creo que la mayoría de veces con los del colectivo, Noches de Coleccionistas, hemos salido a veces a comprar, los pido en Amazon. Me gusta mucho también, si voy de algún viaje y veo que hay alguna tienda de vinilos, comprar algo. Me parece también que funciona también como una clase de souvenir del lugar. Pero sí, yo creo que la mayoría entre tiendas y pedirlos online. Okay. Una pregunta, ¿tú crees que el vinilo ofrece una mejor experiencia que el streaming?
Yo creo que depende de la experiencia que está buscando la persona. A ver, yo creo que yo igual siendo así coleccionista de vinilos y siendo súper fanático de eso, yo también escucho mucho streaming. Yo tengo suscripción de streaming de Apple Music y ahí invierto bien también en los audífonos y en todo, porque pues me parece supremamente cómodo y es una gran herramienta para descubrir música, para escuchar en cualquier lugar. Para mí lo que tiene la experiencia del vinilo hoy en día es que en lo impráctico del vinilo, si lo comparas con la experiencia de streaming, te obliga a estar mucho más atento. Y creo que hoy en día cada vez como que es más complicado estar atento a cosas con todos los estímulos que uno tiene en el celular, en la vida y todo eso. Cuando tú te obligas a poner un vinilo, buscarlo, sacarlo, cuidarlo, limpiarlo antes de ponerlo, ver la aguja donde la pones, es en su impracticalidad, que yo creo que en este caso no es un adjetivo como descalificable, sino una impracticalidad por la naturaleza de la tornamesa y de todo lo que representa, nos ayuda mucho a tener que parar y a ubicarnos en un lugar, a escoger muy bien el vinilo, la compañía, o si lo va a hacer solo, si lo va a hacer con amigos, y se vuelve como una experiencia mucho más curada de uno mismo. Entonces creo que, no diría como que es mejor o peor, creo que son experiencias distintas, pero es una experiencia que creo que hoy en día no se da mucho con la música. Como pues hay veces puede ser el que escucha música cuando estás cocinando, cuando estás manejando, cuando vas al gimnasio, cuando estás trabajando, pero casi siempre es una experiencia pasiva, como de acompañamiento. El vinilo casi siempre es una experiencia activa, tú le estás poniendo atención a la canción, al vinilo, a todo, y eso es lo que hace es que tenga, para mí, mucho más poder. Qué bonito. Entonces, ya hablando bien del tema, pues, ¿hay alguna colección que tú tengas de vinilos que tenga un significado muy especial para ti? ¿O alguna canción que tengas ya guardada en vinilo? Sí, yo creo que hay varias frente a eso. Yo creo que así de primera historia, lastimosamente no traje ese vinilo acá, pero uno de los vinilos que a mí me gusta mucho de mi colección, la verdad son dos. Son del mismo año, la misma época, que son Rumors de Fleetwood Mac y Hotel California de Eagles, y tengo las versiones de esa época, o sea, los pressings originales de esa época. El de Hotel California es de Codiscos, que era impreso acá en Colombia, y por alguna razón el hecho de escuchar esos vinilos y decir como carajo, estos vinilos tienen el doble de edad que tengo yo y es impresionante como uno recibe y trae esta historia de alguien que no conoció y los pone y los cuidas y los limpias y todavía siguen funcionando y todavía suenan súper bien. Me parece que es una como experiencia súper bonita. Yo creo que uno habla mucho con gente que es, no sé, fanática del arte, de la historia. Para mí eso es tener un pedazo de historia, ¿no? Es un pedazo de historia y saber que si uno cuida las cosas como cuidas esos vinilos, pueden durar generaciones. Creo que las cosas más bonitas, entonces cuando tengo la oportunidad de ponerlos en mi casa o algo así, para mí son como de las joyas de la colección. Obviamente hay como ya vinilos de artistas que son como muy cercanos a mí, de Tom Petty, por ejemplo, que es de mis artistas favoritos, de Wilco, que es esta banda que tengo acá, la cachucha también es de ellos. Los he visto en vivo 2 veces, creo que es de mis bandas favoritas, y de ellos tengo gran parte de la discografía. Entonces creo que es eso, como a mí lo que me impulsa mucho también hay veces cuando uno está buscando cómo completar las discografías o comprar ciertos discos en vinilo, es como un poco como pasar de nivel, como formalizar aún más la relación con el artista, si se puede poner de esa forma. Ven, hablando con Andrés, tú sabes que Andrés pues, es profesor, pero tuvo una electiva. Sí. Y me comentaba ese tema de como un virus, ¿no? Que uno tiene ese virus musical y se lo quiere transmitir a alguien. ¿Tú crees que has influenciado a alguien con este tema de la compra de los vinilos, ya sea mayor, menor? ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque aquí veo que sí se están riendo un poquito, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente. Yo creo que ha sido en ambos lados. Creo que he pegado el virus y me han pegado el virus. Creo que Andrés y Santi han sido grandes promotores de tener un presupuesto mensual para vinilos. Creo que eso es algo muy importante que se ha vuelto, porque creo que, no sé, para mí es una experiencia chévere
es que es un poquitico inefable, porque creo que genera mucha apropiación y genera mucha magia, pero la gran realidad de los vinilos es que tú a medida que vas creciendo como la colección, pues hay muchos vinilos que tú no vas a poner, no vas a escuchar constantemente, pero tenerlos en la colección es, yo creo que parte de lo importante, de lo bonito, y es las colecciones como que dicen mucho de cada persona. Entonces, creo que hay gente, por ejemplo, amigos literatos o gente, no sé, fanática del arte y eso, que van a la casa de alguien y van y miran la biblioteca y miran como qué libros tienes, ¿no? Creo que a mí me pasa lo mismo con los vinilos, si los tienen o antes cuando eran CDs o lo que sea. Creo que uno puede conocer mucho a las personas a través de eso y eso es creo que una forma de desarrollar la personalidad de uno si uno es melómano, que es muy bonita, porque creo que en el ejercicio de comprar vinilos, sabiendo que hoy en día son pues algo un poco, es un ejercicio, diría yo, pues de privilegio, lastimosamente. O sea, los costos para entrar al mundo de los vinilos, con todo y que pueden ser, hay opciones más baratas, igual implica gastar plata, a comparación de las opciones mucho más baratas que es comprar una suscripción de streaming o Spotify gratis o lo que sea. Entonces creo que son decisiones muy voluntarias de uno que yo digo como voy a hacer que esto sea parte de lo que yo hago, de lo que a mí me gusta hacer, porque uno lo hace muy llamativamente. Entonces yo creo que la gente que entra como a coleccionar vinilos lo hace por un llamado, como por un interés, por un amor muy, casi que es muy racional como el amor y por eso creo que genera esa relación, ¿no? Como que tú digas como, usted está gastando 120.000 pesos en un vinilo que va a poner una vez al mes, sí, sin problema, y voy a gastarme más, y voy a seguir y no sé qué, y cambio la aguja y le meto los parlantes y toda la cosa, y voy y busco, creo que es eso, es supremamente emotivo y es un virus que se pega muy fácil. Creo que a un par de amigos a un amigo le vendí mi primera tornamesa y hoy en día colecciona también. Entonces es algo bonito, como de terminar siendo una comunidad. Ay, qué bonito. Pero entonces una pregunta picante. Ah, pucha. Así como... Te las he tomado cuentos. ¿Tú crees, Pacho, que el vinilo está sobrevalorado? Yo creo que es sobrevalorado para el que no lo entiende. Sí, o el que no lo ha vivido y no es para todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que, ¿qué pasa? Cuando el vinilo y el cassette eran la única forma de escuchar música como en la casa de uno, pues era lo que era, sí, es lo que había, era la forma de lo que era. Y ahorita que estamos un poco como en ese punto en el que tú tienes tantas opciones y tomar y escuchar vinilos es una decisión. Yo creo que es supremamente personal. Yo creo que hay personas que diferencian muy bien de escuchar vinilos en una tornamesa audiotécnica con dos parlantes y ningún preamplificador, como así. Hay otros que tienen estos, como, no sé, setups súper costosos y te dicen más o menos qué tienes que hacer, en qué mesa, con qué patas del vinilo para reducir la vibración y con qué aguja y con qué preamplificador y tales cables. O sea, el mundo del vinilo tiene gente muy conocedora y para cada muestra hay un botón. Entonces tú puedes mirar en canales de YouTube y hay gente que te dice que, no sé, el peor error de un vinilo es ponerlo de tal forma en no sé, la tornamesa, en una mesa de tres patas, que porque la vibración, no sé qué. Pero hay personas que no pueden, que simplemente cuando lo escuchan no identifican ese cambio. Entonces yo creo que es una experiencia que es muy personal para cada uno. Y yo creo que uno tiene que ser honesto de yo por qué lo estoy haciendo. No creo que nadie se vaya a meter en el mundo del vinilo porque sea cool, sino porque en verdad le llama la atención, porque no, es una barrera económica, de tiempo, de mantenimiento. Uno para mantener los vinilos tienes que limpiarles, tienes que comprar fundas, tienes que encontrar dónde ponerlos. Entonces yo no diría que sea una experiencia sobrevalorada, porque creo que la gente que está ahí lo hace verdaderamente con intención. Okay. ¿Tú consideras que existe una cultura vinilo en Bogotá? Sí. Yo creo que hay tiendas, digamos que mi experiencia de vinilos un poco a nivel de Bogotá empezó yo cuando compré mi tornamesa. Yo la compré en el 2017 en esta librería Tornamesa. Y yo empecé a escuchar muy propio como mi hobby, mi tema, y no fue sino hasta pandemia
que subiendo videos como en esta cuenta que yo armé que se llama Vinilo a Medias, que era compartiendo mi colección de vinilos con medias también raras. Empecé a ver que había una comunidad de gente. Yo ya conocía a Andrew, pero gracias a Andrew conocí también a Santi, conocí también a Nata, conocí a otras personas, no solo en Colombia, sino como que seguían la cuenta y comentaban cosas. Y después había una persona que conocí que tenía toda una empresa que traía también accesorios para vinilos, entonces la máquina para limpiarlos y los líquidos y toda la cosa. Y creo que era muy chévere porque en una época de encierro conectar a través de eso era muy bonito. Y después empecé a conectar como con tiendas online en Instagram que te vendían vinilos y traían, importaban estos. Entonces tú, no, a tal tienda le compré esto, a esta no sé qué, tal cosa. Y ya después volviendo como a entrar después de la pandemia y eso, conocer que hay un montón de tiendas independientes, cada tienda tiene como el tipo de colección que trae. Hay una que me gusta mucho que es Santo y Seña, que queda por la 54 con Cuarta. Ellos traen mucho rock independiente como de los 90s y también 2000s. Sí, hay de todo y hay, mejor dicho, creo que hay mercados de vinilos y he visto también he estado en algunos. Creo que hay una cultura chévere, una buena apreciación detrás de eso. Y sí, creo que va a seguir creciendo. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Y eso me abre la siguiente pregunta, que es que si crees que el resurgimiento del vinilo en Bogotá es una tendencia netamente pasajera o práctica cultural que ha llegado para quedarse. No, yo creo que va a quedarse en el sentido que yo creo que ya lleva su buen tiempo. Creo que ha habido, en lo que he visto y en lo que he podido leer, digamos que esto es más como a nivel global, por lo menos en mercados de Occidente, pero creo que pues nosotros a veces recibimos mucho esa influencia, digamos, de mercados como Estados Unidos, como Europa, y ha habido un resurgimiento en el vinilo. Creo que ahorita, históricamente, creo que el año pasado, 2025, fue el año en el que más vinilos se vendieron en el mundo desde la salida de los CDs en los 90s o en 85, es cuando el CD se volvió como el formato dominante. Pero es muy curioso porque uno ve que hay mucha gente que compra vinilos que no tiene tornamesas. Yo empecé, digamos, de ese estilo. Pero uno ve, por ejemplo, que creo que hoy en día es imposible hablar de este tipo de temas sin mencionar artistas como Taylor Swift, que manejan mucho los vinilos como una fuente también como de merchandising. No solo como simplemente esto es como otra forma de escuchar mi música, no, es merchandising porque es formas también de llegarle a sus fans de formas distintas. Entonces sacan vinilos en variaciones como súper raras. Pero hace 2 años creo que fue que hubo como un estudio y decía que muchos de los fans que compraban los vinilos de Taylor Swift, que por lo general son los vinilos que más venden en plataformas como en Discogs, que traquea a la gente que guarda vinilos en su colección, no tenían tornamesas, y lo hacen es más como un tema de coleccionismo puro, porque genera también esa cercanía. Entonces ella sacó, creo que en el 2022, un álbum que se llamaba, creo que Midnights, y ella mandó a hacer como un rack para poner 4 vinilos de ella como de fondo, y eso formaba un reloj. Entonces, claro, todas las fanáticas salieron a comprar sus 4 vinilos así fueran del mismo álbum, pero eran variantes distintas y armaba el reloj, y entonces era como algo como súper como escaso, ¿no? Y creo que esa forma de usar el vinilo también como merchandising, yo creo que me reservo un poco la opinión mía frente a ese tema, pero se ha vuelto una forma también de artistas de vender un poco más, de generar un poco más de ingresos, de llegarle a sus audiencias, y eso también está llegando mucho a ese tema. Entonces yo creo que también por ese mismo foco, yo diría que el vinilo está trascendiendo su formato como una forma de escuchar música y se volvió un merchandising para muchos artistas, una forma de conectar, una forma de armar esa relación con sus audiencias. Tú me comentaste hace un ratito, y pues Andrés también me lo verificó ahí, ustedes tienen como una comunidad, ¿no? Entonces cuéntame, ¿cómo nació esa comunidad? Tanto dentro de ti como en espacios físicos, y generalmente ustedes qué hacen y cuál es ese ritual, porque tengo entendido que es un ritual de escuchar vinilos. Cuéntame un poquito. A ver, yo a Andrew lo conocí hace
como 7 años antes de pandemia en un evento que se llamaba Paint and Wine. Y yo me acuerdo que yo llegué allá y veo que alguien está en la esquina poniendo música y yo, pucha, tiene una tornamesa, qué nota. Hablé con Andrew, tenía un vinilo de una banda que me encanta que es 1975. Me dijo, como tengo otro, te lo vendo de una trana. Y ahí empezamos como a hablar. Pasó pandemia, lo que les contaba un poco, y Andrew creo que siempre ha sido el que ha tenido como un poco la iniciativa. Andrew empezó a hacer como unos formatos bien interesantes con las cuentas de Instagram, y él era como, voy a entrevistar a coleccionistas. Entonces hacíamos lives y él hizo un live conmigo y me dijo como, comparte tus 10 álbumes y si los tienes en vinilo mejor. Entonces yo le mandaba la selección antes y Andrew empezó a hacerlo con todos, lo hizo con Santi, lo hizo con Nata, que está también en el colectivo. Y creo que en ese momento se volvió como, oiga, chévere, conocí a estas personas. Y ya hace más de un año me acuerdo que Andrew como que nos escribió, nos dijo como, oiga, quiero hacer una noche de coleccionistas, no sé qué. Se le miden acá en esta misma casa y llegamos y pedimos pizza y cada quien trajo sus vinilos y empezamos así. Y fue como muy casual en el sentido de, al comienzo uno decía como, bueno, ¿cuáles vinilos llevo? No sé qué. Y entonces era la selección y después es como un tema muy chévere porque después fue como, tengo que llevarles voy a comprar porque quiero tenerlo para la siguiente noche de vinilos, entonces lo voy a llevar también. Y nos empezamos a recomendar música. Entonces también yo creo que más allá de la compañía, de simplemente pasar una noche muy chévere hablando sobre música, sobre la vida, escuchando vinilos, también hay un beneficio súper claro, y es que yo salgo como descubriendo música nueva y eso me parece lo máximo. Entonces uno sale y es como, y a las siguientes sesiones, oiga, no he parado de escuchar a este artista, tal vaina. Entonces ha sido muy chévere eso. Creo que ya hemos ido a conciertos juntos, ya hemos ido a comprar vinilos juntos, entonces ha sido una gran evolución del parche, y en ese ha sido como el estado actual y la historia en general. Qué chévere, qué bonito, pues porque se ve que pues realmente sí hay una comunidad, ¿no? Y que esa comunidad siempre tiene un objetivo y una motivación, generalmente, ¿no? Por lo que veo con ustedes, qué bonito. Y ya la última, como para cerrar, es, ¿tú crees que hay una diferencia muy grande entre varios sistemas de sonido? Estábamos hablando que del MP3, que el cassette, que el vinilo. ¿Qué consideras tú? Yo creo que hay diferencias sin duda, yo creo que en los formatos, pero también yo creo que depende mucho el alrededor, ¿no? Como todo el sistema. Entonces, digamos, yo te puedo decir como, no, es que yo voy a escuchar vinilo y hay como, creo que es una cadena que tiene demasiados eslabones que pueden o no mejorar el proceso. Entonces, digamos, yo te digo, no sé, de los que tengo acá, creo que los álbumes como más, no sé, este es creo que el más reciente a nivel, que salió el año pasado, de Olivia Dean. Es un álbum que, sí, fue grabado en el 2025 o 2024 seguramente, y la producción, cuando yo lo escuché por primera vez, fue en streaming y me gustó mucho, y por eso yo lo empecé a escuchar mucho. Yo decía, es un álbum que quiero tener en vinilo, ¿no? Y creo que depende mucho también de los géneros. Digamos, yo traje creo que es de mis géneros favoritos, que son hip hop. Este es como de mis álbumes favoritos, y este también, es un género que, digamos que la producción nunca fue tanto de instrumentación en vivo, sino era más de sampling. Y sampling era coger, en esa época los artistas de hip hop cogían un vinilo y les ampliaban una parte, la repetían, la aceleraban, lo que sea, y construían canciones a través de samples. Entonces no es que necesariamente la calidad fuera de una grabación en vivo profesional en un estudio, sino era sacada de un disco que ya existía a través de una plataforma. Y sin embargo, todos estos para mí suenan muy bien en el sistema que yo tengo, y creo que depende mucho de la experiencia que uno tenga como con la música. Yo, ahorita que te mencionaba de Santo y Seña, yo alcancé a hablar en una época mucho con el dueño, que se llama Raúl, y él tiene un gusto muy grande por bandas como de los 90s, que son de rock indie, que las categorizaban mucho como lo-fi, low fidelity, porque eran grabaciones muy, ¿cómo decirlo así?, muy básicas en guitarra. No eran instrumentaciones muy locas, eran bandas de guitarra, bajo, voz y batería. Y
una vez al man le hicieron una pregunta, le decían como, si usted es tan obsesionado y tan metido por tener y conocer y tener los mejores sistemas, porque el man tiene unos sistemas de audio en la casa, unos preamplificadores Marantz que son carísimos, unos parlantes espectaculares, y le decían como usted tiene toda esa vaina para escuchar Pavement, que es una banda de rock de 90s que es así, es supremamente visceral, y él decía, parte de lo que me enamora de los sistemas de alta definición es que yo puedo escuchar la canción en su forma más fiel, y así sea que su grabación fue muy, no sé, espontánea, muy básica cuando grabaron en guitarra, lo importante no es escuchar la superproducción, orquesta, sino escucharlo lo más cercano que tú, casi, él decía, casi como si yo estuviera en el estudio con ellos. Entonces creo que depende mucho de la experiencia que uno esté queriendo buscar, y también, de nuevo, yo creo que para cada tornamesa, aguja, preamplificador, parlante, pues tú puedes tener el setup más como entre palabras perfecto, según como las mejores prácticas, la mejor distancia que puedas tener entre tu tornamesa y tus parlantes y donde estás sentado, y tener los mejores stands para que los parlantes estén en el ángulo que tienen que estar. Hay un montón de física detrás de eso, pero a la larga yo creo que lo importante es qué tan dispuesto estás tú como a sollarte en ese momento y a disfrutarte el momento, y eso lo puedes lograr con un parlante Bose o con un parlante Beats y con tu celular, o lo puedes lograr con una tornamesa. Lo importante yo creo es qué tan atento estás escuchando. Entonces yo creo que es más, por eso digo, para mí no es tanto el tema de la calidad del audio, para mí es el tema de la relación que yo tengo con la música que me gusta. Pacho, muchísimas gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias por la invitación y por la conversación. Bien.